Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Estoy seguro de que muchos de vosotros habréis escuchado alguna vez relatos de personas que, a altas horas de la madrugada, en el sueño apacible de su cama en su habitación, de repente pueden ver cómo se les abre la puerta o la ventana y aparecen unos seres bastante extraños con grandes ojos que se acercan a la persona que no puede moverse por una extraña parálisis del cuerpo. Lo último que recuerdan estas personas en muchos de estos relatos es verse en una camilla, en una extraña habitación, donde varias agujas y ciertos aparatos extraños entran en su cuerpo. Después es muy frecuente que estas personas con el tiempo se hagan radiografías, chequeos médicos y aparezcan aparatos que no deberían estar en su cuerpo. Diminutos aparatos y cuerpos extraños que no pueden ser explicados por la ciencia oficial. En este programa vamos a hablar de los implantes extraterrestres, de su naturaleza, de su composición que, según los informes científicos de los que vamos a hablar, cuando se intentó partir uno de estos implantes con un taladro de diamante, el propio diamante se rasgó y se fracturó. Por lo tanto, hablamos de cosas más duras que el diamante. Incluso vamos a hablar de las radiofrecuencias que emiten estos aparatos que se han podido medir y que se activan en contacto con la sangre. Veréis, el doctor Roger Leir es una de las personas más importantes en el estudio de los llamados implantes extraterrestres, puesto que este hombre aportó pruebas científicas y reales de la existencia de estos aparatos que él podía extraer en su clínica de Ventura, en California. Roger empezó a recibir casos de personas que decían haber sido abducidas o visitadas por estos seres de grandes ojos, pero lo más curioso es que le llamaba mucho la atención esas radiografías en las que aparecían estos cuerpos extraños. Ciertos objetos muy extraños que, sin cirugía, sin cicatrices, estaban introducidos en el cuerpo de la persona. Extraños elementos que aparecían en el cráneo, en la rodilla, en los pies, en los dedos, en la palma de la mano, lugares un tanto extraños. En total, Roger realizó 17 operaciones que los objetos que extraía desafiaban por completo toda la ciencia conocida. Hubo una revista científica que sigue existiendo y que se le consideró la revista científica más prestigiosa del mundo, la llamada Nature, que en 1986 se empezaba a plantear el misterio de los extraños objetos que se estaban encontrando en pacientes de todo el mundo. El departamento de genética del hospital de Churchill empezó a hablar sobre un caso en particular en esa revista de que estos cuerpos extraños no eran naturales y quería reunir todas las pruebas posibles para tenerlas sobre la mesa. Las radiografías, las grabaciones, los informes de los laboratorios más prestigiosos del mundo y contar también con opiniones de personas que estudiaban el campo de la física nuclear, como luego veremos la relación que tiene con esto. Hay que hablar también de, la primera intervención que realizó el Dr. Roger. Esta fue el 19 de agosto de 1995. Lo que hizo fue extraer 2 diminutos objetos del dedo gordo del pie izquierdo de una joven de California. Y luego extrajo un objeto diminuto de la palma de la mano de un hombre también. No observó ningún tipo de cicatriz en ellos. La única manera de que estos objetos aparecieran en la localización del cuerpo de estas personas era haber sido inoculados por un líquido mediante el torrente sanguíneo y que éste llegase al sistema nervioso.
Otra de las cosas que también decía el doctor era que cuando extraía los cuerpos extraños de estas personas sentían un enorme dolor que les hacía retorcerse, cuando no deberían sentir dolor. Era una zona muy anestesiada, era una operación quirúrgica indolora. Ahora vamos a pasar a la parte más interesante de este videoprograma. ¿Qué contienen esos aparatos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su composición? El primer objeto que extrajo el Dr. Roger Leir fue en el año 95. La forma era plana y triangular y estaba recubierto por una membrana que parecía ser biológica. Que no hubiese producido el rechazo ni anticuerpos en el afectado también fue algo muy inquietante. Era como si el objeto se hubiera convertido, y atención, en parte de la materia de la persona. Este chip, porque parecía un chip, había generado con el tiempo sus propias conexiones nerviosas, algo que es totalmente imposible para la ciencia. Además, este objeto fue estudiado en la Universidad de Houston. Se le hicieron pruebas de luz ultravioleta y descubrieron una cosa muy inquietante. El objeto resplandecía de una forma fluorescente verde. Una vez extraído, luego se perdía el brillo. Con esto llegó a la conclusión de que las personas abducidas tienen marcas fluorescentes por todo su cuerpo. Por eso el doctor tenía un escáner de luz ultravioleta y cuando una persona acudía a su clínica diciendo haber sido abducida, si encontraba esas marcas es que posiblemente decía la verdad. Para quitar la membrana de estos objetos había que hacer un proceso llamado desecación química para poder quitar la humedad y poder separar los compuestos. El resultado determinó una composición magnética mezclada con la sangre del abducido, hierro y queratina. La queratina es lo que forma el pelo, las uñas. Si la ciencia descubriese cómo se ha podido crear este cuerpo, revolucionaría toda la medicina actual. Una de las características que más llamó la atención al Dr. Roger Leir fue la tremenda dureza de estos objetos. Parecía que cuanto más años pasaba el objeto dentro del cuerpo, más duro se hacía, como si le proporcionase proteínas y fibra para poder endurecerse. Su dureza demostraba ser 100 veces mayor que cualquier acero, incluso mucho más que el carburo de wolframio. Esto es utilizado para las forjas de acero. Para tallarlo utilizaron un láser, ya que cuando lo intentaron con diamante, el diamante se rasgó, siendo algo totalmente imposible, a no ser que ese objeto fuera mucho más duro que el diamante. Hay que decir que cuando se analizó esto en microscopio, se vieron unas extrañas burbujas, unas esferas, como si fuera una capa que recubría este objeto. El Dr. Leir dedujo que estas bolitas, esa capa, podría ser una especie de interfase entre materia y energía que podría explicar el no rechazo que tenía el cuerpo del paciente. Incluso también podría ser el traductor de energía entre la materia del cuerpo del paciente y el aparato en sí. Hubo otro doctor que se sumó a la investigación llamado Robert Conz, un físico nuclear que observó la composición mediante el método de comparación del decaimiento de isótopos. Esto dejó boquiabiertos a los científicos, ya que la variación de isótopos de las rocas más antiguas del planeta Tierra solo es de un 2%. Sin embargo, estos objetos eran del 30%, y esto significaba que el implante tenía materiales que eran fuera de nuestro planeta Tierra, y, curiosamente, se dijo que pertenecían a las rocas del centro de la Vía Láctea. Pero sin ninguna duda, el caso más asombroso que estudió Roger Leir fue el de Ron Noel, 49 años de edad.
Este hombre se presentó al Dr. Roger y le aseguró que tenía un objeto extraño en el brazo. Este hombre contaba que a los 9 años había sufrido una extraña experiencia de abducción en una cabaña del bosque de California junto a su hermano, y que a raíz de ahí él relaciona la radiografía que se le hizo y el cuerpo que se encontró. Efectivamente, tenía un objeto extraño en su organismo. Para ello, Roger, quiso entrar en cirugía para poder extraerle ese cuerpo. Lo extraño fue cuando, con el escáner de luz ultravioleta, iluminó la zona y comprobó que tenía una marca en forma de C fluorescente verde. Este hombre había sido abducido hace muy poco tiempo. Se le extrajo este objeto en el año 2011 y se grabó toda la extracción en vídeo. Se puede ver cómo cuando se extrae el objeto, este hombre se retuerce de dolor. El objeto incluso parecía moverse para reubicarse en el torrente sanguíneo en el tejido del paciente, pero fue extraído y el medidor electromagnético empezó a dejar de recibir señal, ya que estos objetos emiten una radiación, algo parecido al electromagnético, a señales de radio, pero este objeto, al ser extraído, dejó de emitir estas señales. Al Dr. Roger se le ocurrió sumergir en un frasco con sangre de su paciente, de Ron Noel, ese objeto que se reactivó en contacto de la sangre, algo que estaba experimentando con otros pacientes y parecía una característica de estos objetos. Llegando a una conclusión, hemos visto que este doctor grababa todas las extracciones, presentaba informes reales científicos, incluso tenía la conexión con la revista Nature. Podemos ver que no es una leyenda. Los implantes extraterrestres, al igual que las abducciones y las visitas de dormitorio, son reales. Podemos decir que la finalidad de estos chips podía ser una especie de almacén de datos de las señales vitales de esta persona, y durante la noche estos seres visitan a la persona para poder leer esa información. Es una especulación, podrían ser 1000 cosas, pero sin embargo creo que esta información es muy importante, el misterio está servido como siempre y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a recomendar un libro que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Es una novela que se titula The Martian, El Marciano. En esta novela nos habla de una misión de la NASA a Marte y allí sufre el protagonista un percance y le dan por muerto en Marte, abandonando la misión y volviendo a la Tierra. Sorprendentemente, esta persona, este astronauta, Mark Watney, se despierta en Marte y hace todo lo posible para sobrevivir en Marte. Lo que más me gusta es cómo escribe el autor. Lo hace con una forma tan liviana y tan graciosa, te ríes mucho con este libro porque el protagonista suelta muchas bromas y demás, pero lo mezcla con la ciencia más pura y nos hace imaginar la verdad de cómo se podría sobrevivir en Marte, si hipotéticamente es tan rojo como nos dicen, aunque yo creo que no. Lo dicho, el carisma del protagonista es tan grande que te hace pensar sobre el protagonista todos los días. Yo desde que acabé el libro, estoy deseando volverlo a leer. No sé, me ha gustado muchísimo y lo recomiendo. Y dicho esto, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.